Lo primero que tenemos que entender es que la vida no es como es. La vida es como nosotros somos y la estamos creando momento a momento, seamos conscientes o no de ello. Hay muchos experimentos que demuestran esto, pero tú no lo vas a ver ni en las escuelas, ni en redes sociales, ni en instituciones, mucho menos en la televisión y medios de comunicación, porque no interesa, es mejor mantenerte dormido. Cuando yo aprendí esto, empecé a dejar de ver la televisión, de leer noticias, de escuchar la radio, de ver programas. Me separé de todo mi entorno y todo eso hizo que mi mentalidad cambiara más rápido. La mejor forma de dominarte es mantenerte ignorante y como tu cerebro lógico y racional solo va a tomar como verídico lo que dice la ciencia, entonces vamos a ver lo que dice la ciencia y como tú asocias la maestra con la pizarra, aquí tienes a la maestra y aquí tienes la pizarra. Comenzamos. En el año 1801, hace más de 200 años, se hizo el experimento de la doble rendija. Este experimento fue considerado el padre de todos los misterios cuánticos y de cómo funciona en realidad el universo. Así es que vamos a ver qué es lo que decía. La realidad se puede comportar de dos formas distintas. En forma de partícula o en forma de onda. Cuando hablamos de partícula nos referimos a todo aquello que forma la materia, lo que podemos ver con nuestros ojos, lo que podemos tocar, como por ejemplo la pizarra, la pared, la mesa. Cuando hablamos de onda nos referimos a todo aquello que se esparce a través del tiempo y el espacio, como las ondas de sonido, los fotones de luz o la electricidad. Entonces, ¿qué es lo que descubrió la ciencia con este experimento? La ciencia dijo, vamos a empezar el experimento a nivel físico, es decir, con la partícula, a ver cómo se comporta. ¿Y qué hizo? Puso un proyector, una pared y una pantalla receptora. A esa pared le hicieron una rendija. ¿Y qué pasó? Empezaron a proyectar partículas de materia. Esas partículas salían del proyector, pasaban por la rendija y venían a parar a esta pantalla receptora, dibujando aquí un patrón. Pues hasta ahí todo bien. Entonces dijeron, venga, pues ahora vamos a hacer otra rendija. Y pusieron otra ahí. Y volvieron a proyectar partículas. Ahora las partículas pasaban por esta rendija y se proyectaban de nuevo en esta pantalla receptora dibujando otro patrón. Pues ya está, la materia se comporta dibujando dos patrones distintos. Pues ahora dicen, venga, vamos a hacerlo a nivel cuántico con la onda de luz a ver cómo se comporta. ¿Y qué hicieron? Pues se puso un proyector, una pared y la pantalla receptora. En esa pared se hace una rendija y ahora en vez de proyectar partículas, pues iban a proyectar ondas de luz. Esas ondas salían del proyector, pasaban por la rendija y se proyectaban en esta pantalla, dibujando un patrón igual que había pasado con la partícula. Pues hasta ahí todo bien. Ahora hicieron otra rendija
Y teóricamente la onda tenía que comportarse como la partícula y dibujar otro patrón. ¿Vale? Pues ¿qué pasó? Que a nivel cuántico la onda pasó por esa rendija y cuando se proyectó en esta pantalla se formó un patrón de interferencia. No había pasado lo mismo que con la partícula. ¿Cómo era posible esto? Que la onda y la partícula se comportaran de forma distinta. Esto volvió loco a los científicos porque no entendían cómo la onda y la materia se comportaban de forma diferente. Entonces lo que hicieron fue poner otro proyector, otra pared con sus dos rendijas y de nuevo la pantalla receptora. Lo que hicieron aquí de diferente es poner a un observador para que viera qué es lo que estaba pasando, porque cuando se proyectaba la onda salía en forma de línea y al llegar a esa pantalla se formaba ese patrón de interferencia. Entonces dijeron, venga, vamos a poner a un observador para que vea qué es lo que está pasando. Lo que él creía o esperaba que pasara con este experimento era que al proyectar de nuevo las ondas e impactaran en esa pantalla se formaran dos patrones como había pasado con la partícula. Como él creía que ese debía ser el resultado, ¿qué crees que es lo que pasó? Pues de nuevo se proyectan las ondas y pasan por la rendija. Y aquí forman su patrón, tal y como había pasado con la partícula. Bien, pues ahora el observador esperaba que pasara lo mismo que con la partícula. Vuelven a proyectar esas ondas, salen en forma de línea, pasan por la rendija y cuando se proyectan en esta pantalla, ¿qué es lo que pasó? Se formó otro patrón. Como él tenía una certeza, una expectativa de cómo tenía que ser el resultado, ahora, gracias al observador, las ondas ya no dibujaron ese patrón de interferencia y se comportaron como él esperaba que tenían que comportarse. O sea, cuando pones a alguien con una creencia firme de cómo tiene que ser el resultado de la situación, la misma situación, la onda empieza a comportarse de forma diferente. Es como si tuviera conciencia de que alguien las estuviera observando, cuando las variables eran las mismas. Lo único que había cambiado era la expectativa de uno de los científicos con respecto al resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que una persona observe y espere un resultado determinado afecta y modifica el resultado mismo, y a eso se le conoce como efecto observador. Por lo tanto, la expectativa que tenían los propios científicos de cómo tenía que ser el resultado del experimento que estaban haciendo terminó modificando el resultado en sí mismo, porque la partícula y la onda se ven afectadas por el efecto de quien las observa. Es decir, si ellos tenían la creencia de que el resultado tenía que ser esto es lo que pasó porque esto está determinado por una expectativa, sean ellos conscientes o no de eso. Resumiendo, que a nivel cuántico la materia puede funcionar tanto en forma de partícula como en forma de onda, y la materia y la energía son lo mismo. Entonces, las partículas con las que se forma toda la materia y todo lo físico existen como puro potencial hasta que alguien las observa. Por eso te digo que en ese campo de posibilidades están todos tus yoes. Tuyo rico, tuyo pobre, tuyo enfermo, tuyo sano, hasta que venga alguien y lo observe. Coja ese resultado y forme una creencia de cómo tiene que proyectarse en su realidad. Lo que quiero decirte con todo esto es que tu realidad se va a comportar en base
a la expectativa que tú tengas de cómo tiene que ser esa realidad, a la creencia que tú te hagas de cómo tiene que ser el resultado. Por eso esa frase que dice que aquello en lo que te enfocas se expande, porque donde pones tu atención, pones tu energía. Y es precisamente por este experimento. Tú y yo somos en potencia capaces de ser una infinidad de realidades posibles. Literalmente tu vida va a cambiar cuando entiendas que tu realidad responde a lo que esperas de ella. Por lo tanto, si quieres cambiar esa realidad, tienes que cambiar el enfoque, porque si estás enfocado todo el tiempo en lo que no te gusta, estás creando todo el tiempo esa realidad que no te gusta. Por lo tanto, la vida de tus sueños ya existe en ese campo de posibilidades, solamente tienes que observarla y cogerla. Si tú puedes cerrar los ojos y puedes imaginar un escenario futuro y puedes experimentar tu deseo como si estuviera pasando en este momento, lo que estás haciendo es influir sobre la materia, porque te estás convirtiendo en el observador. Y eso tarde o temprano va a colapsar, es decir, se va a juntar la suficiente energía para que eso se materialice en tu realidad. Pero para que eso pase en tu plano físico, primero tiene que pasar por el plano metafísico. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, compártelo con aquellas personas que creas que les pueda ayudar y sobre todo te pido que te conviertas en el observador de esa realidad que tú deseas, que solamente tienes que cambiar el enfoque y la creencia de que eso es posible en tu realidad y cambiará el resultado. Gracias, gracias.